Nos encontramos con Bartolomé Robles, en este caso, para hablar acerca del resultado de las elecciones justamente de la jornada de ayer, un triunfo que quizá muchos no esperaban o sorprendió, principalmente por la diferencia entre el primer y el segundo lugar, y bueno, y ahora se viene en balotaje para el 19 de noviembre. En primer lugar, muchas gracias por esta comunicación, Bartolomé. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Bien, bueno. Y además respecto a este tema, del cual habíamos hecho una nota pasada a las elecciones, las PASO nacionales, Bien. eh, sobre lo mismo. ¿Qué opinás o cuál es tu opinión o qué análisis haces acerca de justamente este resultado que obtuvo Sergio Massa en la jornada de ayer, el porcentaje de diferencia que obtuvo también con Milei, que prácticamente se quedó en el mismo porcentaje que en las elecciones PASO? Sí, en realidad mi ley bajó bastante, pero a modo de ser coherente, opino exactamente lo mismo que cuando hicimos la nota después de las PASO. eh, y siempre siendo respetuoso de las decisiones y los resultados, pero es claramente visible que el voto de Milei es un voto más emotivo que racional. Eh, y lo que también es cierto en esa nota, yo decía, quien tiene un problema a partir de estas elecciones paso es Bullrich, porque ha llevado a, a lo que, por lo menos al espacio del radicalismo de Juntos por el Cambio, a una a un extremo muy de derecha que además tiene la dificultad de que ya está ocupado por Milei. Entonces yo en ese momento decía que a quien más veía complicado para poder generar nuevos votos o mejorar una performance era justamente al espacio de Juntos por el Cambio. Creo que pasaron a ser, de hecho, bueno, el espacio ese lo ocupa hoy Javier Milei, y, y lo de Javier Milei, también siendo coherente con eso, creo que la diferencia es, y sobre todo en lo que es en un voto emocional, y que se entienda bien, es emocional, no irracional, ¿no? Eh, cuando, es muy difícil de sostenerse en el tiempo, porque cuando el proceso se va dando y los candidatos tienen que ir exponiendo y diciendo cómo van a hacer cada una de las cosas, ya no alcanza con gritar, con la musiquita o con decir dos o tres palabras bonitas. Eso es lo bueno también de los balotajes, poder ir desentrañando un poco qué es lo que quiere hacer cada candidato. Y para mí el reflejo de estas pasos, de las pasos a esta general, tiene que ver con eso. Y creo que hay que ser consciente también de que los votos no pertenecen a ningún candidato de ningún espacio porque sí. Por ahí los políticos caemos en la falsa idea de que los votos nos pertenecen, ¿no? Y creo que ese es un gran error. Hoy la ciudadanía argentina, después de 40 años de democracia, eh, decide y puede cambiar su voto de una general en relaciones de semanas o de un mes. Bien. Eh, Así que creo que eso es lo que más o menos ha pasado, ¿no? Eso explicaría quizá los resultados en las provincias, ¿no? Por ejemplo, en la provincia de Mendoza, donde Cornejo obtuvo el triunfo, Patricia Bullrich quedó bastante por debajo de ese porcentaje. Es que se eligen cosas distintas. Pasa también en muchos municipios donde se eligieron intendentes peronistas. Y, y por eso hablo más allá de que a algunos les guste más o menos, de la gran herramienta que es la democracia y de lo que hemos aprendido todos los ciudadanos argentinos a la hora de ejercer el voto. Ejercemos el castigo a través del voto, el reclamo a través del voto,
pero cuando ya la cosa se pone un poco más cierta y tenemos que definir quién por los próximos 4 años va a dirigir la política integral, o ya sea del país, de la provincia o de un departamento, y se empiezan a analizar otras cosas más que lo primero que se viene a la cabeza. Creo que eso es lo que ha pasado, ¿no? Bien. Con respecto a Massa en la provincia, ¿cómo analizás esta situación, teniendo en cuenta que tuvo también un importante crecimiento en Mendoza en cuanto a la cantidad de votos recibidos, comparando elecciones PASO y ahora en las generales, ¿no? Bueno, mira, la comunidad mendocina, eh, del, nosotros que no sabemos, mendocinos, cuyanos, montañeses, vemos que somos una sociedad muy racional, o sea, eh, muy pensante. Es muy raro ver mucho voto emocional en Mendoza. Y, y creo que cuando los candidatos nacionales tienen que empezar a explicar qué es lo que quieren decir cuando dicen dolarizar, qué es lo que quieren decir cuando dicen voucher para estudiar, qué es lo que quieren decir cuando dicen que la salud no puede ser pública. Bueno, eh, es una sociedad que la de Mendoza que evalúa. Entonces, indudablemente, desde las PASO para acá, eh, el candidato de la Libertad Avanza tuvo que retroceder varios pasos. En muchas de esas preguntas las tuvo sin respuesta. Y creo que en esos puntos Sergio Massa, aún siendo parte hoy como ministro de Economía de un gobierno que está viviendo una situación complicada desde lo económico, eh, ha ido dando respuestas y soluciones a los temas de manera paulatina y también explicando y haciéndose cargo. Y creo que es muy importante también, y hasta maduro diría yo, que un político que se hace cargo, que no está todo el tiempo a los gritos diciendo los odio, los voy a pasar con una motosierra o con una planadora por arriba. Eso está bueno para el circo, pero para la sociedad mendocina y para cualquier sociedad que piense un poco más a quién le va a dar el mando o el comando del gobierno, influye, inevitablemente influye. Creo que eso es lo que puede haber pasado. Lo que hay que entender es que de un tiempo para esta parte la política en la Argentina es una política de frentes. Y de hecho el peronismo es además un movimiento, es mucho más que un partido político. El mismo general Perón decía que el partido justicialista es una herramienta electoral. Por lo tanto, me parece un poco, o sea, desde mi punto de vista, ¿no? Analizar la situación del peronismo o del Movimiento Nacional y Popular en la provincia de Mendoza, simplemente mirándola de lo que puede llegar a pasar dentro del Partido Justicialista, es un error bastante importante, porque deja fuera un montón de actores que tienen que ver con lo sindical, que tienen que ver con lo cultural, que tienen que ver con lo productivo, que tienen que ver con con espacios que no necesariamente están afiliados al Partido Justicialista y que a veces eligen también otras herramientas electorales y que en este caso forman parte de Unión por la Patria. Entonces es un poco más, más complejo que pensar que quien de alguna manera comande el PJ, digo, el Partido Justicialista, es quien va a dirimir los futuros del peronismo mendocino. Bien. Si tuvieras que hacer un análisis, dirías que o encontrás algún error en la política local, ¿no? Desde el peronismo, desde el justicialismo, que ha hecho justamente que queden incluso como tercera fuerza en la provincia, teniendo en cuenta, ¿no?, datos de las últimas elecciones principalmente. Vos sabés que cuando yo empecé a militar en la política más activamente, ¿no? En esa época, en los 90, veía una cosa que siempre la recuerdo y la traigo a mención.
que es como cuando vos vas a armar un equipo de fútbol y en vez de pensar cuál es la mejor posición que puede ocupar cada uno de los jugadores para ganar un partido o para ofrecer un mejor espectáculo o para jugar mejor, los miembros de ese equipo se ponen a pelearse por quién se pone la cinta de capitán o quién se pone el número de camiseta número 10, por lo que eso representa. Y entonces podés tener que uno solo o una sola tiene la 10 o la cinta de capitán, pero un equipo mal armado, donde no podés ofrecer lo mejor que tenés en los distintos aspectos que esto implica. Y creo que con la sociedad, con la vida, pasa lo mismo. Creo que las reconfiguraciones no tienen que ver con simples liderazgos personales, tienen que ver con la construcción conjunta de un equipo de trabajo que enamore a quien tiene que enamorar, en este caso a la sociedad de Mendoza. Bien. Bien, de cara a lo que se viene ahora, balotaje el próximo 19 de noviembre, ¿cuál es el panorama que vos ves? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? ¿Qué análisis haces, ¿no? Teniendo en cuenta también la situación de que Massa es ministro de Economía argentino, ¿no? Sí, Sergio Massa eligió ser ministro de Economía de la Argentina cuando muchos no se hubieran ni arrimado al cargo. Me consta que es un jugador de la política que además le pone el pecho a las situaciones difíciles. Y esto es a título personal, no tengo ninguna duda de que Sergio Massa va a ser el próximo presidente de los argentinos.